Entonces vamos a empezar con nuestra siguiente presentación. Vamos a escuchar entonces los avances de la tesis de maestría de nuestra estudiante Natalia Martínez Quijano. Ella está trabajando, o su título de la tesis, entonces, Caminando sobre el agua, buscando la vida con Bolívar. Su asesora es la profesora Sandra Turbay y nos van a acompañar en esta ocasión dos profesoras, una profesora de la Universidad del Magdalena y una profesora de la Universidad del Externado. La profesora Soraya Duarte es antropóloga con maestría en desarrollo rural y es docente en este momento en la Universidad del Magdalena. Y la profesora Sandra Carolina Portela es antropóloga con maestría, doctorado y postdoctorado en antropología social y es docente de la Universidad del Externado. Bueno, entonces, sin más, como ya llevamos un poco de retraso porque tuvimos dificultades con la transmisión, esperamos que esto mejore y que nos puedan escuchar con mayor claridad. Entonces, vamos a darle paso a Natalia, pero antes voy a explicar un poquitico cómo va a ser la metodología. Vamos a tener, Natalia va a tener 30 minutos para hacer su exposición, luego vamos a tener nosotros 30 minutos para conversar, entonces podemos preguntar o podemos comentar la presentación de Natalia, entonces tendríamos espacio para la profesora Sandra, para la profesora Carolina y también tendríamos espacio entonces para la profesora Soraya en esos 30 minutos. Y luego vamos a tener de 15 a 20 minutos un espacio para las preguntas que tengamos de las personas que nos están escuchando y también para las preguntas que Natalia quiera hacerle a nuestras acompañantes en este día, a nuestras invitadas especiales. Entonces paso a darle la palabra a Natalia para que empecemos ya la presentación. Natalia, tienes entonces la palabra. Gracias, profe. Bueno, entonces hoy les voy a presentar mi avance de tesis de maestría, mis avances. Se llama Caminando sobre el agua y es asesorada por la profesora Sandra Turbay. Entonces, para iniciar la presentación, les presento una idea general del trabajo de campo, perdón, del plan de trabajo que desarrollé, que ha venido cambiando desde hace un año cuando me presenté a la maestría hasta ahora, después de haber ido a campo, de hablar con los pescadores y con otras personas del dique y de Gamara. Entonces, como no puedo hablar del problema sin hacer un contexto, voy a primero presentarles la pregunta de investigación, los objetivos, los conceptos y la ruta metodológica para después explicar todo el problema de investigación más concretamente con un contexto y un poco de los avances en campo que he tenido en la investigación. Entonces, la pregunta o las preguntas de investigación son: ¿cómo se establece y cuáles son las características de la relación entre los pescadores artesanales y el del dique con el paisaje de agua compuesto por el río Magdalena, la Cinaria Grande del dique y el brazuelo del dique? Y cómo las transformaciones o estas transformaciones en los cuerpos de agua o paisaje de agua de estos lugares modifican la relación, esa relación por la que me estoy preguntando, y la vida de los pescadores mismos, mismo del río, perdón, del dique. Entonces, teniendo en cuenta esa pregunta, mis objetivos de investigación son analizar la relación de la comunidad de pescadores artesanales con el paisaje y las geografías del agua en el dique. Para eso propongo dos objetivos específicos que apuntan a indagar por distintos lados esa relación y lograr el análisis. Entonces, el primero es identificar los elementos constitutivos del río que permitan a sus pobladoras entenderlos como un río con el que interactúan y conviven. Y el segundo es caracterizar la cotidianidad y el trabajo de los pescadores artesanales en medio de esa relación con el entorno cambiante. Entonces,
como conceptos claves para entender esta relación, entender todo el paisaje de agua de esta parte del Magdalena Medio. Me propongo explorar la noción de acuatorio, como estos espacios de hábitat y relaciones simbólicas productivas determinados por la coevolución y la adaptación de sistemas bioculturales anfibios, donde los pescadores artesanales y los ribereños han orientado el reconocimiento de la necesaria conectividad funcional del agua como soporte vital de las especies y ecosistemas. Esta noción de acuatorio está amarrada necesariamente a la noción de cultura anfibia propuesta por Falsborda y que muchos otros autores han recogido para explicar tanto la relación de las comunidades ribereñas del Bajo Magdalena como en las poblaciones del Magdalena Medio. Entonces, entendiendo la cultura como un complejo de conductas, creencias y prácticas relacionadas con el manejo del ambiente natural, la tecnología y las formas de producción agropecuaria, la pesca y la caza que prevalecen en las comunidades de la región momposina, dice tal cual Falsborda, pero pues que se extiende al Magdalena Medio y al Magdalena Bajo. Entonces, la cultura anfibia contiene elementos ideológicos, articulada expresiones psicosociales, actitudes, prejuicios, supersticiones, leyendas que tienen que ver con los ríos, los caños, los barrancos, los playones, las ciénagas y como un conjunto más de lo que constituye lo que yo llamo, para el caso de la investigación, paisaje de agua. Por eso mismo, la noción de paisaje entendida como mucho más que el espacio natural y universal establecido, sino entendido como un proceso cultural vivo que está en movimiento, con el que los seres humanos interactuamos y convivimos, es fundamental para entender el proceso de investigación. Y esto me lleva entonces a pensar en la idea de paisaje hídrico y ontología del agua, que digamos se ha trabajado últimamente como nociones en donde el agua se piensa como un ser, se reconoce como un ser, por tanto los ríos son sujetos de derecho y sujetos de acción en la vida social y por tanto se debe tener cuidado y se puede observar como la influencia y su participación en la vida social, en el andar de las personas y en cómo se vive la vida. Ahora sí, para explicar el problema y para contextualizar un poco esa investigación, mostrando los avances, mostrando los avances de la investigación, qué pena, me confundí un poquito, me faltó la ruta metodológica. Entonces, como ejercicios metodológicos para el desarrollo del primer objetivo, que está enfocado a conocer cómo se ve el río, como estas representaciones del río, me propuse una revisión cartográfica y bibliográfica para entender las distintas imágenes y representaciones que constituyen lo que vemos y entendemos como Río Magdalena, como el compendio grande en donde se ubican estas poblaciones ribereñas y que nos da una imagen de cómo se ha visto este paisaje. Ya para el desarrollo del segundo objetivo, que tiene que ver con la cotidianidad y la vida en el dique, me propongo una observación participante basada en conversaciones, tanto allá como pues, en el dique, como acá, digamos, en la virtualidad, por la contingencia, digamos, unas conversaciones en donde pueda encontrar narrativas, pero pueda encontrar la vida de las personas, la vida, cómo viven estas personas en relación a ese paisaje. Entonces, el desarrollo metodológico o como el gran aporte y avance en el desarrollo de este objetivo fue en una visita a campo que realicé ahorita en octubre, del 8 al 23 de octubre. Estuve allá recorriendo tanto el dique como Gamarra, buscando a pescadores artesanales y pues conviviendo con los habitantes de estas dos poblaciones para entender un poco la dinámica.
Ahora sí, entonces les voy a presentar el Morales, dónde se ubica y más o menos presentarles la problemática que identifiqué. Entonces, Morales es un municipio del sur de Bolívar, hace parte de la región del Magdalena Medio, está en la parte norte, mucha gente no lo reconoce, pues no lo tiene presente dentro de la región del Magdalena Medio, pero es parte fundamental. Como a manera de contexto, hay unas organizaciones de pescadores que han reunido a los pescadores que están ubicados más o menos desde Barranca, Yondó, hasta la parte de Regidor y Río Negro, como que se han reunido pensando en los problemas de la cuenca y de la conectividad de las ciénagas, tanto de este lado del Magdalena como de este lado del Magdalena. Entonces, Morales se ubica en lo que se llama la isla de Morales, que es como un pedazo de tierra entre los dos brazos del río. Acá está ubicado el río, la parte grande del río, como lo fuerte, el cauce grande, y este es el brazo de Simití, que inicia en Vadillo, y que va por Morales y se convierte en el brazo de Morales. Toda esta isla es un complejo cenagoso grande donde cada uno de los brazos y caños complementa al otro. Entonces, cualquier daño, dicen los pescadores, que se haga en un caño o en un brazo puede afectar la vida de los otros cuerpos de agua. En el caso del dique, acá hay un brazo que se llama el brazo del dique, que es como fundamental en todo este asunto de la isla de Morales, que nutre las ciénagas que están entre el dique y Morales, y que además nutre todo el complejo cenagoso de ahí hacia el norte del país, que es que llega hasta Río Viejo y nutre directamente todas estas ciénagas que están en Río Viejo, perdón. Ahora sí, el corregimiento del dique está ubicado entonces entre el río Magdalena, que acá está el cauce, el municipio de Gamarra y el municipio de Morales, que está un poquito aquí más lejitos, pero acá están los cuerpos de agua que me interesa como entender dentro de todas estas representaciones, entender en esta dinámica de paisaje de agua. Está el río Magdalena, el brazuelo del dique y la ciénaga grande del dique. Ahí se encuentra como todo el problema y el lugar de investigación. Para entender cómo esta dinámica de cambio, hay una canción que les voy a presentar de un pescador, Lupercio Vadillo, que además me permite entender el problema que quiero abordar, que es el cambio de paisaje y el cambio que ha habido en términos de las creaciones del río y demás. Empezó a murallar y echó a tapar todos los caños que le daban vida a la ciénaga, que daba esta canción, que se llama La historia de mi pueblo, mi región. Y dice: cuando yo estaba pequeño, que yo estaba con mi viejo, me mandaban para el colegio y no le tomaba importancia, porque yo veía en mi pueblo que tenía tanta abundancia. Tiene una ciénaga grande, del dique hasta Morales, tenía buen espejo de agua y también tenía buenos peces. Ella nunca se secaba porque ya tenía su fuente. El 24 de diciembre ella empezaba a removerse y ella duraba 3 meses sacando el pescado para el río. Ese río se enmaretaba y pasaban por la dorada los pescadores, gozaban y también los compradores, los que estaban alrededor, y todo el mundo disfrutaba. Hoy le relato en mi canto lo que le pasó a mi pueblo. Le metieron un proyecto para emurallar la isla y que sería lo correcto para mejorar la familia. Solo le quedaba un caño que era un caño natural. No vinieron a tapar poniéndole una compuerta. Le dejaron un candado y se llevaron la llave. Y miren lo que ha pasado, que llegó la sequedad. Después vino una creciente y se partió una muralla.
por ahí se vino el río y toda la comer que vaya. Ya no se escucha las aves porque está cruzada la hambre, solo ganado muriéndose con hambre. Bueno, entonces la canción de Lupercio lo que nos presenta es un problema de un paisaje de agua que se ha venido secando con el tiempo y como unas problemáticas específicas alrededor de ese paisaje que ha transformado la vida de los pobladores del dique. Entonces, como a mí me interesa comprender esta relación que tienen las personas con este paisaje de agua, pues yo llegué al dique preguntándome por esa relación, pero me encuentro con un dique seco, como lo se ve acá un poco en las fotografías, y es que la ciénaga del dique, la ciénaga grande del dique está acá, era un complejo, un espejo de agua que iba desde acá del dique, casi desde la mitad del poblado, hasta Morales, y todo esto era como el complejo cenagoso. Cuando llueve ahora se ve así, como está en esta primera fotografía, y cuando son tiempos de sequedad, entonces se ve como aparece en esta segunda fotografía. Entonces, mi pregunta y un poco lo que apunta a esta investigación es a comprender y a ver cómo estos cambios en el paisaje de agua, primero a comprender la relación en el paisaje, pero segundo, entender cómo esos cambios transforman y generan unas nuevas dinámicas de vida en estas personas. Entonces, apelando al tema de la investigación sobre el agua, lo primero que me han dicho los pescadores cuando he entablado relaciones con ellos es que los pescadores caminan sobre el agua. Entonces yo utilizo esta noción para entenderlo de tres formas. Uno, como la idea del pescador que va sobre su canoa buscando los pescados, que implica que ellos caminan como hacen los pescados, porque los pescados caminan en el agua, pues no nadan, sino que van caminando, andan igual que nosotros por su espacio, y entonces esa es la primera idea, como un pescador camina sobre el agua y los pescados caminan en el agua. La segunda idea, entonces, está asociada a esta idea también de que las inundaciones implican un cambio en las casas y en la vida normal de las personas, y es que tenían que construir zarzos y andar sobre zarzos, literalmente. Entonces andaban sobre el agua en sus casas. Y la tercera idea es ya una que tiene que ver con el cambio y la transformación del paisaje, que es que en estos lugares donde antes, digamos acá se ve claro, antes las personas caminaban por estos espacios que son como unos lugares de tierra que sobresalen en las ciénagas, donde se podía caminar sin meterse en la ciénaga, pero en la ciénaga, y que en tiempos de sequedades se convierten en rutas y caminos, que son las rutas y caminos que las personas ahora utilizan para desplazarse del dique a la ciénaga o desplazarse del lugar al lugar dentro de la ciénaga, y que son como los caminos y las rutas que las personas utilizan con sus bicicletas, porque ahora la ciénaga no se camina, sino que se monta, digamos, se monta en bicicleta o en moto, preferiblemente. Para el desarrollo del primer objetivo que tiene que ver con las características que hacen al río un ser vivo desde las representaciones y los imaginarios. Entonces me acerco a la cartografía del río, que se ha hecho del río, pues teniendo en cuenta que la cartografía se hace con unos objetivos específicos y responde a unos intereses particulares. También entendiendo que hay unos giros en la cartografía que permiten entender o que muestran que la cartografía no se construye solamente desde como sobrevolando el territorio, sino que necesita unos recorridos y unas conversaciones para que pueda ser entendido el espacio que se quiere representar. Acá como ejemplo del ejercicio que he hecho, entonces traigo la carta del curso del río Magdalena desde Honda hasta el dique. Entonces esta es una carta que con la que Humboldt pretende
mostrar el curso del río, las posibilidades de navegación y resolver unas problemáticas específicas de navegación que hay en el estrecho del Carare, pues, que es poco habitado, poco navegado y que hay que buscar alternativas. Entonces lo que hace Humboldt es proponerle al virrey como alternativas para poder hacer a la Nueva Granada un espacio de comercio mucho mejor. Eso después trae unos conflictos como para que, pues porque se dice que Humboldt no hizo un ejercicio bueno, entonces hay una disputa entre ellos. La segunda forma en que he abordado esta idea de las representaciones es a través de narrativas que nos expresan las imágenes concretas del río, pues entendiendo que estas narrativas construyen o nos permiten ver elementos específicos de cómo la gente reconoce a este paisaje, pero también da cuenta de unas formas de uso, de manejo y como de interés particular. Entonces, estas narrativas presentan el río como pues, un lugar tenebroso, horrible, donde la gente se enferma, voluntarioso, orgulloso, en donde se encuentra como el nacionalismo y todas estas ideas que hacen al colombiano. Lo que es, en el río se recogen como todas estas ideas de la patria y también se presenta como un lugar de frontera que al mismo tiempo rompe con las fronteras. Entonces, por eso la región del Magdalena Medio, por ejemplo, se ha vuelto esa región tan poderosa y tan vinculante entre ella, y es que el río, digamos, sí, como el paisaje del río lo que ha hecho en estas poblaciones del Magdalena Medio es que encuentren unas cercanías y que se rompan estas fronteras departamentales. Tanto así que hay quienes proponen la creación de un departamento diferente, particular, que sea el del Magdalena Medio, porque digamos, es más probable, dicen ellos, encontrar la cercanía entre Barranca y el dique que del dique y Cartagena, por ejemplo. Entonces, pues, digamos, estos son como algunos de los elementos que bueno, y que también presentan el río como un lugar específico del movimiento y de la movilidad. Pero no solamente movimiento y movilidad en términos de navegación y navegabilidad, sino también en términos de esta relación social y relación interpersonal, interdepartamental y bueno, en fin. Entonces, ejemplos de lo que se ha realizado en términos de narrativos está el río como aparece en los viajes, entonces las crónicas de la colonia, de la conquista y los viajes y como bitácoras de viaje y relatos de viajeros que remontaron entre la colonia y el siglo XVIII el río Magdalena y el siglo XIX. Entonces, acá, por ejemplo, traigo un apartado de Fray Pedro Simón en las noticias históricas de las conquistas de tierra firme en las Indias Occidentales, en donde relata todo el viaje que hace Jiménez de Quesada desde el puerto de Cartagena hasta llegar a Bogotá, y en donde va relatando así en apartados cómo es este paisaje del río. En el segundo fragmento es un fragmento del viaje a Nueva Granada de Charles Taffré, donde también va haciendo una descripción diciendo cómo es el paisaje, pero ya en este caso aparece el río y el paisaje del río, con todos los animales y con todo lo que implica ese paisaje, con una posibilidad de comercio. Entonces, ya acá no solamente es ese lugar inhabitado, terrible, horrible, de enfermedades de la colonia, sino que acá ya hay una posibilidad para mejorar y desarrollar el país. Entonces, acá también se hace un recuento del río en la poesía. Tengo dos ejemplos. Ay, perdón. Que son Al Magdalena, de Manuel María Madiedo,
ella esposa patria de Carlos Castro Saavedra. Digamos, los dos de unas temporalidades diferentes y que expresan dos formas de representar el río y cómo se vio el río y lo que significa el río en la poesía. Entonces, el poema de Madiedo nos recuerda, habla más de una ribera del río con una vegetación y una fauna como específica de seres fantásticos, llega a equipararlos con animales así de cuentos y de lugares como conocidos en la literatura más occidental, pero este poema en particular recuerda la importancia y como el lugar de cercanía y de formación de patria que tiene el río Magdalena. Entonces, él ahí está haciendo como un recuento de toda esta idea de lo que trae consigo la República, como la separación con el Reino de Granada y con España, y ya se empieza a concentrar en lo que nos hace patria y como todo este canto a nacionalista a la patria. El segundo poema, el de Carlos Castro Saavedra, Esposa Patria, habla más de una imagen humana del río. Entonces acá ya el río aparece como una mujer que se remonta o que es navegada por el poeta mismo y es el hombre el que va dominando, pero va conviviendo con el río. Entonces ya habla de una reproducción, de como un montón de elementos de unión que la hacen, convierten al río en su esposa. Pero además el río vuelve a aparecer acá como la idea de la paz, como esta idea de una mujer fértil y de un montón de posibilidades que ha hecho el río, que ha hecho el país. En las canciones, en el río, en la música, escojo acá, les traigo dos canciones como de diferente tiempo, estas más hacia el lado de los 80, la de Canta tus penas, Río Magdalena, es mucho más reciente, es una canción del 2016 que habla sobre todo y ya pone sobre mesa toda la dinámica de cambio que ha tenido el río por la contaminación ambiental, por todos los problemas ambientales y por nuestra afectación del río. La segunda canción de Los Ocho de Colombia es una canción nostálgica un poco que habla sobre el olvido y cómo hemos dejado a un lado al río Magdalena y pues que se ha olvidado que ha jugado un papel importante en el desarrollo del país. Entonces, les voy a presentar un poco ambas canciones, un pedacito de las canciones. Esta es Canta tus penas, Río Magdalena. Mis aguas puras y claras, horas divinas, voy corriendo hasta el bien, muy ansioso. Pero mi andar y la trucha, facturas y se Perdón, y ya esta es Río Magdalena de Los Ocho de Colombia. Pioneros de mi pueblo, el tiempo en que era su fruta, que dio de vida absoluta, que eran otros tiempos, ni peor ni mejores, pero los señores.
Pero bueno, en esta estación del río Magdalena además nos está hablando de una forma específica de cómo son las personas de la ribera, habla de unos hombres con un color de piel específico similar al de la arena, y del río nuevamente como una mujer, pero que se relaciona más con el nombre que le pusieron cuando se descubrió, pues cuando ya fue todo el proceso de conquista también del río. Y aparece entonces también el río como serpiente y como toda esta simbología que carga los ríos, pues, cuando los ríos se aproximan a estas nociones, a estas ideas de serpientes. Finalmente, pues hice un recorrido por tradición oral sobre el río Magdalena y me enfoqué específicamente en la Guayman, que es la que aparece o la que encontré en Gamarra y en el dique, digamos, pese a que el río Magdalena se asocia con seres como la madre monte, la madre de agua, los duendes. En el dique particularmente se habla desde del Moan. Entonces, acá les tengo como todo el fragmento de qué es lo que encontré como en la revisión bibliográfica. Entonces es un ser, un anciano, de larga cabellera, con barba larga, un ser además a veces oscila entre un ser humano o un ser no humano, con unas características que lo dotan con partes de cuerpo de pez, pero que además parece, en este caso de esta historia de la presión momposina y del sur de Bolívar, era un hombre blanco, un sacerdote, que se convierte en este ser antropófago. Entonces también hablan de que este ser se lleva a las mujeres, se enamora de las mujeres y que además es travieso para con los pescadores. Y ese juego con los pescadores lo hacen de distintas formas. Les enreda con el agua las redes de pesca y como que les hace remolinos y, mejor dicho, les imposibilita con el agua la posibilidad de pescar, pero además les quitan los pescados. Entonces, para transar con él, para transar con este sujeto que domina el agua, lo que hacen los pescadores de todo el Magdalena es cargar con aguardiente, con comida de sal, con cobre, con plomo, con cigarrillos. Entonces se le entrega eso al Moan, se carga con él para transar con él y que deje y haga menos difícil el proceso de la pesca. En el caso del dique, yo me encontré con un moán o con una especie de moán que además da la posibilidad de que el moán sea macho, el moán sea hembra y más en entonces es como una especie particular, una especie diferente que igual el macho se lleva a las mujeres, las enamora y se las lleva, por eso las mujeres poco se acercan al río, y entre otras muchas cosas, y las hembras de la especie se llevan a los hombres, pero también como pues en moanes chiquitos, y lo que dicen en el dique y en Gamarra es que antes había un moán que estaba andando por las ciénagas de Gamarra particularmente, y que entonces iba del río hasta las ciénagas y que pues gracias a él se veía que había harto pescado. Pero ese moán se fue, dicen que se fue hacia la parte baja del río, y entonces ya en Gamarra no aparece y ni en el dique tampoco, entonces dicen que posiblemente sea por eso que ahorita hay tanta escasez de pescado, porque si la presencia de moanes anunciaba la abundancia de pescado, pues cuando no hay agua, cuando no hay moán, no hay agua y tampoco hay peces. Acá traigo como unas coplas que encontramos con la profe Sandra sobre el hombre caimán, pese a que en esta parte del Magdalena Medio no se habla formalmente de el hombre caimán, pues figura más hacia el banco.
pues me llama la atención y como que nos llamó la atención con la profe, porque particularmente en el caño de Morales, perdón, en el caño en el brazuelo del dique y en el dique, y así como todas las ciénagas de Gamarra y que están en los alrededores del lugar de investigación, han aparecido últimamente muchos caimanes. En ese brazuelo, que ahora es un brazuelo manso, por todos los cambios del río, por las dinámicas y toda la problemática de las hidroeléctricas río arriba, eh, han disminuido el cauce tanto del Magdalena como del resuelo del dique, entonces han aparecido un montón de caimanes, como si la falta de fuerza que ahora tiene ese brazuelo permitiera más la llegada de estos animales babinos caimanes. Finalmente, ya en esta Natalia, diapositiva. perdón, sí, Mira, Natalia, tienes 5 minuticos, entonces ya para ir cerrando. listo, bro. Sí, gracias. Sí, aquí les presento finalmente como la lista de las narrativas y cartografías. Lo que les presenté ahorita solamente es como un poquito de lo que se trabajó durante este tiempo y de lo que se ha encontrado, eh, porque ha sido como un proceso más largo de información. Ahora, con toda esta idea o con estas dos formas de ver al río y de encontrarse con el problema de investigación, la idea es cómo entender cómo este cambio del paisaje rompe con esta noción idílica del pescador artesanal y de las poblaciones ribereñas, como amarrados necesariamente a esta dinámica tierra-agua, porque la dinámica tierra-agua pues la presencia del agua se ha disminuido un montón y esto causa unas afectaciones y unos cambios importantes en el desarrollo de la vida de las personas. Entonces las personas ya no caminan sobre el agua, literalmente como antes, sino que caminan por los lugares en donde antes había agua, que es otra forma de caminar sobre el agua. Entonces, bueno, esa es como más o menos los avances del proyecto de investigación y un poco el proyecto de investigación, como lo he venido desarrollando. Muchas gracias, Natalia. La idea es que sigamos conversando. O sea, vamos a darle espacio a los invitados, las personas, los profesores que nos están acompañando para sus comentarios o preguntas. Pero la idea es conversar entonces a partir de este momento, a través de esas preguntas o comentarios. Entonces vamos a darle la palabra en este orden. Les propongo que empiece la profesora Carolina, luego la profesora Soraya y luego la profesora Sandra, que es la asesora de la tesis. Y tendríamos entonces cada una más o menos 10 minutos, o bueno, nos podemos tomar un poquito más de tiempo. Entonces, te doy la palabra, Carolina. Bueno, muchísimas gracias. Puedo reiterar el agradecimiento por la invitación a participar del coloquio. Ha sido un gusto escuchar a Natalia en su presentación, especialmente porque sus preguntas muchas veces han sido mis preguntas también en otros momentos de la vida de la investigación, entonces acaba siendo interesante y curioso seguir encontrando las preguntas por ahí dispersas en otros escenarios que va uno aproximándose de maneras a veces inesperadas. Entonces, de manera general, decir que me parece pues muy interesante la propuesta. Entiendo también cómo el campo y las preguntas acaban llevándonos a querer abarcar muchas cosas que van surgiendo en el proceso y que van llegando, trabajar precisamente con la historia de las comunidades de pescadores artesanales en este país, como nos decía Natalia, no necesariamente nos abren el espacio para la desromantización, y en esa desromantización uno necesita todo el tiempo tener que recurrir a una serie de recursos bibliográficos, históricos, gráficos, mapas, para poder comprender un poco esa historia del lugar. Pues me parece muy interesante lo que ha hecho con las crónicas, con la música, alrededor del río Magdalena. Me parece que son soportes muy interesantes
imagino, no sé también con esta coyuntura tan especial que vivimos y tan complicada, si habrá la posibilidad de un encuentro más sistemático, de pronto con una disposición etnográfica más clara para poder también construir esa historia a través de la voz de los pescadores, porque digamos que efectivamente necesariamente en medio de unas coyunturas muy importantes para nuestro país. Cuando uno se pone a ver más o menos lo que va pasando en los años 70, en los años 80, es una transformación radical de los paisajes acuáticos en nuestro país y está profundamente ligada pues como a las grandes obras de infraestructura, las hidroeléctricas. Yo tuve la posibilidad de trabajar precisamente en la laguna de Sonso, en el Valle del Cauca, y haciendo un seguimiento parecido al de Natalia, lo que las fuentes y lo que los datos y lo que las personas en su experiencia me muestran es precisamente cómo han tenido que vivir una transición radical de este lugar de pescadores artesanales a una economía, digamos, que se ha vuelto muy variada y que los pone a generar y a transitar por nuevas estrategias de sobrevivencia muy particulares, que se carga de nostalgias y que se carga de extrañamientos, porque todo aquello que ellos enuncian como su cultura material, como su tradición, acaba dispersándose en medio de todas estas transformaciones. Me llama la atención en las narrativas de Natalia que siento que los antecedentes parecen ser muy parecidos con todo lo que he podido ver en el mapa geográfico del río Cauca, pensando precisamente en todos los complejos de humedales que se ubicaban en lo que hoy comprenden Jamundí, Cali, Buga, Yotoco, Sonso y todo ese circuito. Entonces hay primero un interés mío y una curiosidad mía por ver cómo se van replicando ciertas preguntas y cómo se van replicando ciertas historias. Algunas cosas que quisiera comentar también sobre lo que escuché y sobre el resumen que Natalia mandó. Lo primero pues decir que perdónenme acá que se me están las noticas un poquito teniendo dificultades en encontrar mis notas. Entonces, que me parece interesante la necesidad de rescatar eso que venías presentando a lo último, y es que yo siento que independientemente de si tenemos más o menos agua, la experiencia de la pesca es siempre una pesca de una economía mixta o una economía diferenciada. Entonces, si uno se depara sobre las narrativas de las personas de que no va a haber hay tiempos de pesca, hay tiempos en que la pesca no es probable, es imposible, hay tiempos en que hay que hacer otro tipo de actividades que van a complementar el sustento, y entonces esta noción de pescador artesanal pues es muy móvil, muy fluida, transita por diferentes formas, digamos, de andar. Esta caminar bolsas del agua también me pareció una metáfora muy interesante, en la que yo también sugiero de pronto ver en la posibilidad de un trabajo etnográfico precisamente cómo es ese caminar. Siento que precisamente dicen las faenas de pesca donde uno realmente logra ver, digamos, en acción ese caminar sobre el agua, inclusive en los tiempos de seca, porque es impresionante ver cómo estos hombres y estas mujeres en algunos casos tienen un conocimiento vastísimo de los flujos del agua, de las especies que están allí, y aparece muy también esta relación que Natalia enuncia, que es esta relación que aparece como humano-no humano, si los moanes, los propios peces. En alguna de esas a mí me llamaba mucho la atención, era como una relación también de complementariedad, en que los hombres pescaban y los pescaditos eran mujeres las pescadas, era un juego de seducción, un juego de complementariedad. ¿Sí? Dime. Perdón, te estamos escuchando con mucho eco. Se te está escuchando un poco mal. Bueno, espérenme,
hacer... No sé si de pronto es el... estamos escuchando como con eco. Con eco, ¿qué será? No sé qué pasa. ¿Mejoró? A ver, intentemos a ver ahí. No, pues se me audífono aquí. ¿Cómo? Voy a cambiar aquí de audífono para ver si Sí, porque se te está escuchando mal. da. Hola, ¿me oyen mejor? Vamos a intentar a ver. ¿Me escuchan mejor o sigue igual? ¿Me oyen? Albanelli, estás con el micrófono apagado y entonces... Ahí sí te escucho. A ver. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan bien? Sí, se escucha mejor que con el otro. ¿Sí? Sí, sí. Listo, perfecto. Entonces, bueno, que no sé más o menos dónde me había quedado. Pero, bueno, estaba diciendo que me parece muy interesante como las aperturas que Natalia va colocando, esto del humano no humano, de las relaciones pues con esos seres con los que se convive y se interactúa cotidianamente y que efectivamente, digamos, entran en la relación de la pesca. Qué pena, me despisté un poco acá con los micrófonos, estoy intentando volver al hilo de la narración, perdónenme. Entonces, bueno, de manera general yo quisiera recomendarle a Natalia, en búsqueda también de un espacio, eh, digamos, que lleve su investigación de pronto a otros lugares, prestar o que amplíe, digamos, ese horizonte que nos han presentado. Yo le sugeriría de alguna manera estar atenta pues a este proceso de postulación como patrimonio cultural inmaterial de la nación, de los conocimientos y técnicas asociadas a la pesca artesanal en el Magdalena, que es un proceso que se ha venido desarrollando a través de una fundación que se llama la Fundación Alma, o que la Fundación Alma ha venido acompañando de manera muy rigurosa y juiciosa, y que, digamos, está sustentada en por lo menos 4 años de trabajo etnográfico muy fuerte, y creo que todo ese volumen pues, como de conocimientos y de posibilidades sería muy interesante que ella lo pudiera aproximar para realizar su investigación. También, aquí haciendo la cuña, qué pena, el trabajo también que hice en algunas zonas en el Valle del Cauca, y algunas cosas sobre Amundí que de pronto después podemos intercambiar figuritas, que es muy interesantes porque tienen digamos que tienen unas preocupaciones muy parecidas a las de Natalia, y creo que una cosa que está faltando un poco aquí en Colombia para pensar la pesca es que varias personas nos hemos hecho preguntas alrededor de esto, a veces muy en solitario, muchas veces precisamente en estas cuestiones de tesis, y esos elementos, esas reflexiones se encuentran por ahí desperdigadas, y eso a veces, primero, pues hace con que la red de estas informaciones no se tenga, y segundo, siento que no nos permite observar en gran escala lo que ha pasado con las comunidades de pescadores artesanales y con los paisajes donde ellos tradicionalmente han habitado de manera general. Entonces, como que tenemos registros de historias, de esfuerzos muy importantes, y recolectamos muy localmente como estas experiencias, pero siento que es necesario entonces ampliar, ¿no?, colectivamente esta visión sobre la pesca artesanal. Yo, más que hacerle preguntas específicas sobre lo que se ha hecho, me quedo
con muchas curiosidades de saber cómo se va a desarrollar el trabajo. Entonces, tal vez, más que sobre los conceptos y todas otras cosas, me gustaría en nuestra conversación que Natalia nos ayudara a contar un poco como cuál es su proyección con el trabajo, qué es lo que viene ahora. Tal vez ahí se puedan hacer unos aportes un poco más específicos. Ahora bien, también no quiero terminar esta parte de mi conversación sin hacer un llamado a pensar con mucha atención y con mucho cariño toda la cuestión de las ontologías, tanto en el agua como en otros aspectos de la pesca, porque me parece, después de haber estado en Brasil tanto tiempo y ver cómo se ha importado de manera muy contundente esta cuestión de la ontología a través de las nociones del perspectivismo amerindio, me parece que hay una tendencia enorme en encasillar en una teoría, en una propuesta, un montón de saberes que siempre, digamos, acaban obedeciendo a esas nociones ontológicas que nos vamos a poner libros de casa y compañía. Entonces también, bueno, puede ser que Natalia nos cuente un poco más sobre cómo está pensando esa cuestión ontológica, con la intención, la voluntad de poder hacer una lectura un poco más puntual sobre lo que está proponiendo. Bueno, creo que por ahora me quedan. Gracias, Carolina. Lástima que tuvimos como problemas un poquitico para escuchar. Esperamos que en la grabación... Yo me sentí también un poco acá, discúlpenme, siempre las cosas lo estresan y lo ponen a uno un poquito nervioso, pero tenemos que con Natalia en otro momento también, si es necesario. Bueno, y esperemos que en la grabación nos haya quedado toda la presentación. Soraya, entonces te doy la palabra. Buenos días a todas, muchas gracias a Natalia, a Alba, a la coordinación en sí de la maestría. Sí, lastimosamente hubo elementos muy interesantes que me nombraba Carolina, pero que no se podían escuchar, la mala calidad del audio. Pero bueno, yo creo que muchas veces uno vuelve a las grabaciones y ahí encuentra mucho mejor esos aportes que Carolina pues comentaba. ¿Listo? Entonces voy puntualmente al trabajo de Natalia. Es un trabajo tremendamente interesante en términos de visibilizar y de evidenciar un tema tremendamente complejo como es el agua, y es el agua vista desde diferentes perspectivas y lo que nos convoca hoy también, el agua analizada desde la perspectiva antropológica, que hoy por hoy se evidencia mucho más esa relación entre comunidades y su relación con el agua. Es un elemento clave para poder entender los procesos que hoy se están dando en términos del extractivismo, en términos de la agroindustria, en términos de la seguridad alimentaria, en términos de las interacciones sociales, de los impactos socioambientales. Hoy por hoy la región Caribe está cifrada en esos términos, un poco más pensándose desde la academia también, un poco las problemáticas alrededor del agua. Por ejemplo, yo que vivo aquí en Santa Marta y que tenemos problemas, digamos, estamos bañados por ese gran río Magdalena que hace parte también de nuestro complejo de Ciénaga Grande de Santa Marta, y que, digamos, ha sido un acercamiento también para mí poder entender un poco ese tema de la pesca artesanal, pero también de los impactos socioambientales y territoriales que ha tenido también el tema del agua. Entonces, allá hay unos elementos interesantísimos que hoy por hoy son más, digamos, están siendo estudiados un poco más en términos de la disciplina. Creo que se están haciendo visibles, pero también hay unos elementos que considero se han invisibilizado.
Y yo creo que el ejercicio de Natalia me parece un ejercicio interesante en la medida en que está empezando a hacer como, bueno, lleva su año digamos, de revisión de literatura, intentando acercarse al problema de investigación, intentando entender un poco esta relación entre el paisaje de agua, la relación con los pescadores artesanales, con los pobladores alrededor, y cómo eso va evidenciando unas transformaciones, unos cambios. ¿Listo? Entonces, digamos, esos elementos me parece que los menciona, que son claves para poder entender la complejidad del agua, para poder entender cuáles son los problemas y cuáles son esos cambios que se están dando alrededor del agua. Sin embargo, yo creería que hay una categoría con la que ella también debería empezar a revisar, digamos, esta complejidad del agua, que tiene que ver con el territorio, pero digamos esta dimensión de que el vivir en el agua, y como se ha visto políticamente, como se ha visto jurídicamente y de hecho social, culturalmente, el territorio se encuentra por fuera el agua se encuentra por fuera de esa comprensión del territorio. Es como un tema que se empieza a visibilizar desde la academia, pero también la antropología en los últimos, digamos, en las revisiones que se han estado haciendo, se empieza a visibilizar un poco más este problema del agua, pero creería que esa dimensión de entender el agua como un territorio en donde se reproducen esas transformaciones sociohidrológicas es clave para poder también entender esos procesos de cambio, transformaciones que empieza a evidenciar Natalia hoy. Entonces, digamos, una de esas recomendaciones que yo podría generar en términos de su ejercicio es empezar a analizar el río, estos cuerpos de agua, estos paisajes, como unos territorios que tienen sus multiplicidades y que hay que empezarlos a analizar desde esas multiplicidades, desde esas multidimensionalidades que son claves para la comprensión de estos procesos de cambio sobre el territorio hidrológico, llámese paisaje, llámese cuerpos de agua, llámese río, que a la final, durante el ejercicio, pues Natalia lo empezó como a evidenciar un poco más a través de esos relatos muy bonitos que nos está mostrando a través de las canciones, a través de la poesía, y que evidencian esas concepciones que se han tenido sobre el agua, sobre esos paisajes, pero que también, digamos, entender el agua como un territorio implica entender también, digamos, los elementos, los sujetos y objetos que constituyen ese paisaje, ¿no? Y digamos, entendiéndolo en términos de que o mejor dicho, complejizando la categoría de río, no solamente como esa dimensión de lo natural, como esa dimensión geográfica que nos referencia sobre el paisaje nacional, sobre el paisaje de la región Caribe y parte del centro del país, sino como, digamos, visibilizando esas múltiples realidades que se dan en términos del agua como tal. En ese sentido, el ejercicio de Natalia es importante en la medida en que permite visibilizar esa particularidad, pero en esa particularidad de región Caribe tenemos múltiples concepciones, múltiples representaciones sobre el agua. Entonces yo creería que hay que pluralizar un poco también el tema del agua en términos de que no solamente, y esa concepción que se ha dado sobre el río nos hace pensar solamente en un cuerpo de agua, pero hay unos múltiples cuerpos de agua, desde el litoral Caribe, desde los complejos cenagosos, desde los ríos, que evidencian esas diferentes transformaciones. Entonces yo creería que hay que empezar también como a problematizar un poco ese concepto de río en esos términos, entendiendo también que esa categoría
termina invisibilizando esas realidades y digamos, cuando hablamos del río y cuando se propone el río desde lo político, desde los planes de desarrollo locales, departamentales, se habla de los ríos, de las posibilidades que se pueden lograr con el río, de las estrategias, pero más en unas lógicas racionales, economicistas, y no tanto entendiendo esa relación con sus pobladores, con los pescadores artesanales. Entonces, ahí hay unos elementos que me parecen interesantes al empezar a complejizar un poco estas categorías, cuerpo de agua, río, a qué nos estamos refiriendo con ellas, revisar en términos de lo político si están contemplando a las comunidades que habitan en ellos, en ellas, si no lo están contemplando, porque uno podría encontrarse, y lo que yo pues desde el trabajo que he realizado estoy trabajando para el plan de manejo de Ciénaga de Mallorquín y de Puerto Colombia, y con una ciénaga en el Cesar con pescadores artesanales, y digamos en esos planes de desarrollo habían unas comprensiones desde las racionalidades económicas sobre formas de desarrollo local que invisibilizaban todas las posibilidades que tenían las comunidades de poder generar sus propios procesos de transformación, pero a la vez de poder encontrar esos caminos de mejorar sus condiciones de conservación que son claves. Listo, entonces a mí me parece que esa es una categoría que permite mejorar o llegar a que esos resultados sobre esa relación entre el paisaje y los pescadores artesanales pueda evidenciarse en términos de esa multidimensionalidad y multiplicidad, entendiéndola no solamente como un cuerpo de agua, sino como un lugar que se encuentra interconectado a los procesos sociales, a los procesos culturales, a los procesos territoriales, a los procesos jurídicos políticos, a la dinámica económica que hoy por hoy está imperante, y que digamos también a ese desarrollo local de las comunidades, eso de que cada vez el recurso pesquero está más deteriorado en esas zonas, de que cada vez el pescador ya camina literal por el río, no encuentra, uno lo que se encontraría con todos los impactos que, por ejemplo, generó aquí el puerto de Barranquilla frente a Puerto Colombia y en la Ciénaga de Mallorquín, fue un deterioro en términos de alevinos, de que los pescadores han tenido hoy por hoy que desplazarse a puntos mucho más lejanos por no encontrar, y eso lo hablo desde ese punto, han tenido que alejarse. Entonces hay unos hitos, hay unos elementos que considero que Natalia podría mencionarlos, y aquí me iría un poco más al aspecto metodológico y tendría que ver para, digamos, poder entender esas relaciones con ese paisaje acuático y esos cambios que han habido sobre ese paisaje. En términos de la metodología, ella podría trabajar una línea de tiempo en donde pueda identificar pues cuáles son como esos hitos o cuáles son esos procesos de cambio estructural que han marcado que hoy por hoy se evidencien estas nuevas dinámicas. Entender también cuál es el lugar del pescador artesanal, entender cuál es el lugar de los pobladores, cuáles son esas relaciones. También que yo creería que el ejercicio de una línea de tiempo nos puede llevar un poco a entender esos procesos de cambio y a entender un poco esas relaciones y cómo funcionan también esas redes sociales, culturales que están ahí. Ahora, ahí yo evidencié ahorita, ya que Natalia nos estaba conversando un poco, que hasta ahora está empezando a hacer campo. Y a mí me parece importante también no quedarnos como con esas concepciones, con esas formas de representación, mejor dicho, que se han establecido en términos de, digamos, como categoría referenciada, como una representación del río, no, sino yo creo que hay que empezar a pensarse también con la misma comunidad
en términos de cuáles son las significaciones que tiene el río para ellos. ¿Qué es el río? ¿Cómo lo están viendo? ¿Qué es ser un pescador artesanal? O evidenciar también esos otros grupos que de pronto convergen ahí, que no son visibles, pero de pronto y que tienen unas dinámicas claves también en todo ese proceso del pescador artesanal, que a mí me parece que son súper claves para entender, digamos, todo este proceso de cambio. Entonces, y que también lleva a no solo ser un ejercicio que permita visibilizar esos cambios, esas transformaciones, sino que también el ejercicio puede ser digamos, un objeto de cambio o digamos un ejercicio que pueda aportar en términos de la comprensión de los pescadores en su territorio, de cómo lograr un mejor uso, manejo y conservación de ese territorio desde sus prácticas locales, desde su propio desarrollo local, también empezar a generar como estas dinámicas, estas formas de apropiación social, territorial que también se dan a partir de estos procesos. Y digamos, en líneas generales, empezar también, digamos, desde un desarrollo endógeno a pensarse las posibilidades que tienen ellos en el territorio de conservación y también de permanecer en términos de lo económico. ¿Cuáles serían esas estrategias que tendrían los pescadores? Porque si uno pudiera analizarlo en términos de lo que está sucediendo hoy por hoy también en cuanto a los cambios, al cambio climático, que hoy por hoy afecta más esta zona de la región Caribe, uno puede empezar digamos, a pensar que en algún momento se va a producir un desplazamiento, sea porque, digamos, el volumen de las aguas aumente y la gente tenga que desplazarse, o porque, digamos, esos efectos antrópicos, pues, disminuyan también las poblaciones pesqueras y la comunidad tenga que verse desplazada. Ahora, el cambio climático y, digamos, los efectos del cambio climático sobre los complejos de la región Caribe, los complejos de agua de la región Caribe, a mí me parece que Natalia también podría revisarlo ahí, digamos, desde las relaciones, desde la categoría de relaciones de poder y relaciones de poder entendida en cómo estos cambios que se están generando representan también estrategias oportunistas de privados y públicos para transformaciones de los territorios también. Esto lo hago, sí, lo pienso un poco en referencia a cómo el cambio lleva a una reconfiguración también del territorio y como tal, digamos, hay unas relaciones que están ahí presentes y que me parece que son claves, que Natalia las pueda visibilizar y cómo esas relaciones que están ahí también en algún momento los tomadores de decisiones o los proyectos privados puedan llegar a intervenir de acuerdo a esos cambios. Entonces, allá hay unos temas interesantes que yo creo que Natalia puede también evidenciarlos en términos de comprender digamos, de una mirada un poco más amplia sobre la relación de los pescadores y estos cuerpos de agua. A mí me parece que son unos elementos claves y no sé si se me está pasando alguno por acá, pero cedo y vamos conversándola entonces. Gracias. Entonces, vamos a darle la palabra a la profesora Sandra Turbay, que es la asesora de la tesis de Natalia. Sandra, entonces. Sí, buenos días. Muchas gracias a las invitadas por todos sus aportes. Yo he estado tomando nota, los tendremos muy en cuenta, los vamos a discutir. Me gusta mucho la idea de hacer la línea de tiempo, la idea de complejizar la noción de río, lo de subrayar las estrategias de manejo que pudieran tener los pescadores y lo de analizar esas adaptaciones frente al cambio climático, las consecuencias del cambio climático sobre el reordenamiento del territorio. Realmente todavía falta mucho trabajo de campo porque como Natalia no pudo empezar el trabajo de campo a tiempo por la pandemia,
Entonces nos dedicamos a mirar imaginarios o representaciones sobre el río a partir de la cartografía, de la poesía, de la música, que eso no estaba en la versión original del proyecto. Me alegra que les haya gustado esa parte de análisis de las narrativas. Esperamos este semestre dejar 2 capítulos listos. Uno, que es el de análisis de cartografía. Natalia había hecho el semestre pasado una discusión teórica sobre el uso de la cartografía social o sobre el sentido de la cartografía desde una perspectiva desde la perspectiva de la geografía crítica y de posturas postcoloniales, que yo creo que amarrada al análisis de los mapas que tenemos, algunos de origen colonial, otros republicanos y otros hechos por los mismos pescadores, puede dar un capítulo interesante. Y también queremos dejar listo este semestre el capítulo de análisis de las narrativas. Por supuesto, esas narrativas no son las de los pescadores. La visita que hizo Natalia ahora lo que permitió fue tener en cuenta la complejidad del problema ambiental. Cuando empezamos a hacer la caracterización del municipio este semestre, pues yo me di cuenta que era un municipio PEDET, o sea, privilegiado para los planes de desarrollo con enfoque territorial, porque fue un municipio donde el conflicto armado fue muy grave. Entonces ya en la visita que hizo Natalia empezó a aflorar ese tema de la apropiación de los paramilitares, de la apropiación de los ganaderos sobre las ciénagas que se secan. Bueno, y yo al principio, cuando hicimos el proyecto, yo estaba pensando en una comunidad idílica de pescadores, íbamos a analizar la relación con la naturaleza, la percepción del agua, de la fauna, de la vegetación, del clima, pero ahora tengo un panorama completamente distinto porque Natalia fue ahora y no estaban pescando. Entonces, ¿cuáles son los pescadores? ¿De qué vamos a hablar? Tenemos que hablar de esa transformación del paisaje, del conflicto, y cómo reaccionan ellos frente a esos eventos. Y nos falta toda esa percepción del río de parte de los mismos pescadores. Entonces, muchas gracias a las invitadas y ya replantearemos con Natalia los ajustes que hay que hacer para dar cuenta de esas recomendaciones. Gracias, Sandra. Natalia, no sé si tienes preguntas entonces para las profesoras, porque la idea es que aprovechemos toda la experiencia y el conocimiento que ellas tienen. Entonces, pues, sí, profe. De hecho, estaba pensando las preguntas en relación a las experiencias particulares de trabajo, que es lo que han relatado un poco en los comentarios que me han hecho. Bueno, y también creo que en el resumen que envié y en la presentación, digamos, por el afán y la premura del tiempo, no expliqué otros asuntos más, tanto del campo como de experiencias previas que he tenido de trabajo con pescadores, en donde efectivamente salen como varios elementos que ambas profesoras me han señalado, y es como esta idea de como la discusión política. Yo trabajé con los pescadores en 2016 y de ahí viene toda esta idea de pregunta de investigación alrededor del río y del paisaje, y claramente como que se señala desde ese momento y desde la visión de los pescadores artesanales, desde todo el río Magdalena, desde que nace hasta que acaba, como una idea de un río que no solamente es un río, sino que es todo el complejo de cuerpos de agua que el río alimenta y que nutren el río. Digamos, eso, y de ahí viene como también la pregunta de qué onda con esos paisajes de agua, como, sí, como ampliar un poco más esa visión, teniendo en cuenta que para los pescadores artesanales el asunto del río es mucho más grande que el río mismo, y que tiene que ver con unas conectividades, con la posibilidad de llenarse de las ciénagas, de llenarse de agua, de cómo se alimenta y cómo es este proceso de riego y de conexión hídrica, que además es la conexión de el pescado y la participación y los conocimientos particulares de los pescadores a la hora del ejercicio mismo del trabajo de la pesca, y de los ribereños en unas dinámicas de conocimiento del paisaje y que se evidencian en el trabajo y en la convivencia misma con el río. Entonces, mi pregunta para las profesoras iba en relación un poco también con esta idea de cómo ellas, pues porque en lo que alcancé a leer de ellas,
hablaban como de estas transformaciones, de esta noción también del paisaje y de cómo se han hecho esos cambios, pero pues en la conversación, en las recomendaciones, creo que se salda un poco esa pregunta que tenía y pues lo último que tendría para decir es que en cuanto a la idea ontológica o al uso de esta noción de ontología, es pues reconocer que el río Magdalena para los pescadores con los que trabajé en 2016 y ahora el río Magdalena entendido como más que el río, como también el brazo del dique, la ciénaga grande del dique, pero todo ese complejo cenagoso y todos los humedales pues tienen una vida propia y unas dinámicas propias que se ven y que ahora se permiten reconocer al río y a sí, como un elemento, como un sujeto vivo. Y pues aparte de lo que me decía la profesora Carolina, de que el río o que la pesca artesanal se ha hecho como un elemento ahora importante dentro del patrimonio, también es reconocer que el río ahora también es un sujeto de derechos reconocido, que eso se ha logrado también con unas discusiones grandes de reconocer que los ríos son seres vivos o que median como toda una relación con la vida. Y entonces el río Magdalena desde hace un año es un sujeto de derechos y el Estado tiene que brindar como, sí, su protección y cuidado. Entonces, como estos elementos, digamos, las recomendaciones y los comentarios que han hecho me sirven un poco más para poder concentrar como todas estas ideas y estas imágenes que yo ya tenía del río y que no es, pues que no pude plantear y mostrar bien en la presentación y que tampoco he trabajado con tanto dinamismo en el proceso de escritura o en el proceso de formulación del proyecto, como que todavía tengo vacíos en eso. Entonces, muchas gracias por sus recomendaciones y por el espacio. Bueno, entonces finalmente no hay preguntas, Natalia, para las profesoras. No, porque quedaron saldadas con los comentarios que fueron bastantísimos. Bueno, yo tengo una pregunta como para, ya después de la presentación, es esa construcción de identidad con el río Magdalena, que hay veces no es tan evidente, por ejemplo, en la zona de Barranquilla, no hay una cercanía frente al río. ¿Tiene que ver con procesos históricos o cuando uno habla de zonas pesqueras, por ejemplo, en Puerto Berrío? Las zonas pesqueras ya o los pescadores son lugares ya muy aislados, pequeños y casi siempre son lugares marginales en este momento que tienen que ver con un alto grado de pobreza, de enfermedades, o sea, hay un abandono para estas comunidades. Mi pregunta es, si esa construcción identitaria de la que estamos hablando, entonces también tiene que ver con ese grado de deterioro que están sufriendo estas comunidades y cómo está transformando esa idea de la pesca. Y para mí hay veces uno tiende como a pensar, y hablo ya desde mi desconocimiento en el tema, uno pensaría que tiende como a desaparecer esa idea de comunidad pesquera. Y empezaríamos a ver unos campesinos, como los llaman, por ejemplo, en Córdoba, a los chilapos, que usan la pesca de forma ya no como una forma de vida, sino esporádica. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa con esa transformación de identidad? Y por supuesto está sujeta a esas transformaciones económicas que estamos viviendo. ¿Qué opinan ustedes como al respecto? Esa es una pregunta general. Sí, para todas, o sea, incluyendo a Natalia, porque Natalia ya tiene conocimiento, sí, de esta trayectoria y de esta idea de comunidades pesqueras. Bueno, ¿hacia dónde apunta? ¿Qué es lo que nos espera con estas comunidades?
la que quiera tomar la palabra entonces. Bueno, alzo la mano porque no sé aquí en cómo se encuentra. Dale, Soraya, gracias. Listo, pues. Bueno, este tema de las identidades para estas comunidades de pescadores, yo la articulo, digamos, como inicié mi intervención y tendría que ver un poco, digamos, con las representaciones en cómo han sido designados estos espacios de agua. En este sentido, el río, el paisaje, pero volvemos al tema, digamos, esa es una dimensión geográfica que te permite delimitar ese cuerpo de agua, ese espacio que recorre y que se encuentra, no sé, Colombia Anfibia dice que los cuerpos de agua están en 30 millones sobre el país. Entonces, digamos, se habla de cuerpos de agua, pero no se habla de las comunidades ribereñas que están alrededor de estos cuerpos de agua. No se habla de los pescadores ni de esas minorías que están ahí alrededor y que finalmente terminan invisibilizando todas esas prácticas, todo ese desarrollo local, económico que está alrededor de eso y que, digamos, estos puntos hacen parte del desarrollo también de un renglón importante de la económico de la región Caribe, digamos, las comunidades. Esto hace parte de la seguridad alimentaria de los pobladores, no solamente de las zonas rurales, sino también de las zonas urbanas. Esto hace parte del tema de desarrollo económico regional y como tal, digamos, no se ha podido, estas categorías no permiten visibilizar quiénes son los pescadores o quiénes son esos grupos que se encuentran alrededor y que son parte constituyente, que están interconectados con estas realidades. Por eso me refería un poco a que esa multidimensionalidad y esa multiplicidad hay que empezar a trabajarla desde estos ejercicios, precisamente intentando entender un poco quiénes son los pescadores, qué significan los pescadores artesanales para el río. Entonces, ese elemento, digamos, de reapropiación de esas identidades hay que empezar a trabajarlo y a mí me parece que estos son ejercicios maravillosos que permiten empezar a trabajar esos elementos. Creo que por el contexto de pandemia, la cosa se ha complejizado un poco el poder acercarse a las comunidades. Nosotros, desde las humanidades y los sociales, que estamos en ese proceso de interacción, ha sido más complejo, pero yo creo que en el momento en que Natalia tenga la oportunidad son elementos que tiene que comenzar a trabajar a partir de ese acercamiento, desde esa línea base, desde esa cartografía social que tienes unos mapas maravillosos que permiten entender, pero creería que estos mapas también hay que empezarlo a trabajar con las comunidades, empezar a pensarse en cómo fueron estos territorios representados por ellos mismos, cómo son ahora y cómo se están proyectando también ese territorio en el que ellos viven, que eso nos podría evidenciar también este tema, y yo no lo quise comentar digamos, en mi intervención pasada, pero lo menciono ahora, y es que lo que uno podría ver, digamos, con todo este panorama complejo sobre la pesca artesanal, la invisibilización que hay por parte de los proyectos de desarrollo económico, por ejemplo, que ahorita Sandra lo mencionaba también, no lo tenía claro porque tengo más dimensionada acá la Sierra Nevada de Santa Marta, que están articulados al tema del PD, pero el PD está ahí. El plan de desarrollos territoriales están ahí, está el tema de víctimas también que está ahí y que no están siendo pensados, que no están siendo articulados y ni las instituciones y menos los pescadores saben cómo empezar a articular todo este proceso. Entonces ahí hay unos elementos interesantes y yo creo que desde la antropología se pueden empezar a construir estas herramientas con las comunidades de cómo ellos empiezan a apropiarse de ese PD. Hay que aprovechar estos elementos para, digamos, reapropiarse de esas identidades, porque lo que uno puede ver en el futuro con todos estos cambios que están habiendo y lo menciono desde el cambio climático hasta las transformaciones socioculturales, territoriales que hay en el territorio, es que el pescador es una figura que va a empezar a campenizarse o a rururbanizarse de alguna u otra manera con algunas prácticas, los que puedan como acercarse, pero que finalmente, digamos,
si no hay un reconocimiento como tal del pescador artesanal, yo creo que en unos años no estaremos hablando de este sujeto social de derecho que está articulado a este sujeto que engloba a, digamos, los cuerpos de agua de la región Caribe, que es el río como un sujeto de derechos, y dentro de ese marco los pescadores tienen un lugar importante en ese proceso de desarrollo local territorial y que se articula unas dinámicas nacionales. ¿Listo? Es un poco esos elementos. Gracias, Soraya. Sí, esa pregunta es una muy buena pregunta. Yo la quiero mirar un poco desde otro escenario que es bastante diferente al del río Magdalena. ¿No me oyen? Escuchamos con mucho eco, Carolina. Se escucha como distante. No sé si te acercas de pronto el micrófono, porque se escucha muy distante. A ver si. ¿Me oyen? A ver. No sé. ¿Y acá tampoco? Ahí sí se escucha mejor un poquito. Sí. Bueno, entonces vamos a aplicar el micrófono para poder conversar, porque ¿sí me oyen bien o no? ¿Sí pues no? ya escuchamos mejor, escuchamos un poquito mejor. Bueno, entonces yo les decía que esa pregunta es muy interesante y que yo quiero intentar verla desde otro lugar diferente, que no es el Magdalena, ¿sí? Los pescadores de las ciénagas del Valle del Cauca precisamente han pasado ya por todo este proceso. Si nosotros nos ponemos a ver, pues los cuerpos de agua se han disminuido dramáticamente, y cuando uno ve los pescadores de Laguna de Soso, uno ve unos ciclos muy interesantes. Efectivamente, estos señores hace mucho tiempo ya no pueden vivir de la pesca, pero ellos no por eso han dejado de ser pescadores. Y esa configuración identitaria, si uno quisiera, es muy interesante, porque claro, ellos podrán pescar, no sé, una vez al año, 2 veces al año, cuando hay alguna subienda así medio extraordinaria, porque eso ya no es lo normal, digamos, en el territorio, y ellos siguen siendo pescadores. Entonces hay una corporación de pescadores, y se ha vuelto una lucha por el territorio y por no dejar de secar el último pedacito de cuerpo de agua que hay allí. Llevan 20 años peleándose eso, llevan 20 años buscando mecanismos de protección de ese pequeño cuerpo lagunar. Cuando yo empecé a trabajar por allá en el año 2004 tal vez, estaban peleándose hacer un sitio Ramsar y lo lograron hace 2 o 3 años. Entonces, un poco el ser pescador también está en la lucha del territorio, está en la preservación y la memoria, que ellos saben que no va a transmitirse de otras maneras porque ya no le heredan a sus hijos la cultura de la pesca ni el oficio del trabajo en la pesca, porque no da para comer, pero digamos, es interesante explorar esas otras maneras de continuarse vinculando como pescadores, ¿no? Tiene que ver uno con una noción un poco más amplia de territorio, con una noción amplia de memoria y con una noción de disputa con el Estado, porque lo que yo siento en este territorio de manera muy particular es que lo que transformó realmente esto fue la construcción de la hidroeléctrica de La Salvajina y la constitución de una serie de caños que se desviaron para montar la vía Buga-Buenaventura, ¿no? Entonces, digamos que son historias que se repiten, ¿sí? Un poco veo esto en el Magdalena, en algunos lugares, y lo que uno empieza a ver es que efectivamente el hecho de no poder devengar el sustento de la pesca no acaba siendo el único elemento que les permite constituir esa identidad, ¿no? Entonces, pues cada caso es un caso, será muy interesante pensar y rastrear cómo las personas van reorganizando esa experiencia y esa memoria para seguir nominándose pescadores. Ellos son pescadores. Y es muy interesante, ¿no? Porque creo que es llevar a serio esta cosa de la antropología, que la tradición es dinámica, ¿no? De que la tradición se transforma y que, digamos, a pesar de las nuevas coyunturas y las posibilidades, las personas encuentran maneras de seguir vinculadas o de rearticular y darles nuevos significados a esas categorías, a esas palabras, ¿no? Te escuchamos perfecto, Carolina. Qué bueno, estoy aquí angustiada. Y yo creo que hay que empezar a evidenciar esas transformaciones. Sí. Tenemos una última intervención y entonces vamos cerrando. O entonces cerramos ya con
con esas apreciaciones, yo creo que quedan muchas preguntas y el trabajo que está haciendo Natalia nos va a ayudar a entender algunos elementos. En el caso de Magdalena, que yo creo que desde la antropología todavía no tenemos como mucha información para trabajarlo, o lo que he revisado hay mucha informaciones que estamos viviendo, yo creo que es hora de empezar a mirarlas con mucho más detalle, como con la propuesta que está haciendo Natalia en su tesis de maestría. Bueno, entonces, restaría agradecerles, muy agradecida por la participación y el acompañamiento a Natalia. La idea es contribuir en un momento en el que se puede hacer algo, porque pensamos que en el coloquio todavía nos falta más o menos un año, diría yo, nos falta un semestre académico, pero todavía la elaboración de la tesis dura un poquito más. Entonces estamos en un momento crucial donde toda la información que podamos tener ayuda a la construcción de la tesis de Natalia. Y todos los aportes que ustedes nos acaban de hacer, sabemos que es a partir de la experiencia y del conocimiento, entonces quedamos muy agradecidas de la participación. Ya entonces pasaríamos a la siguiente presentación. Les comento que vamos a retrasar un poquitico la siguiente presentación, la vamos a empezar a las 11:30, entonces vamos a tener un descanso también. Después de dos muy ricas y muy enriquecedoras presentaciones, vamos a tener un descanso y volvemos entonces a las 11:30 con la presentación de Gina B. Muchísimas gracias para todos y entonces una feliz mañana ya.